hay 8 opciones gráficas disponibles para Excel. En este caso, en la primera hoja, la que dice duplicados, vamos a realizar lo que indica el enunciado de cómo resolver esta tarea. Nos indica seleccione solo los nombres desde la fila 2 hasta la fila 22. Procedemos entonces con Control Shift y la flecha hacia abajo para seleccionar todos los nombres. Luego dice realiza el procedimiento como se indica en las gráficas. He puesto esta gráfica aquí en este sitio para indicar qué es lo que debemos seleccionar del menú. Obviamente esta gráfica es inerte y no hace ninguna característica en la hoja de Excel, solamente se utiliza como método descriptivo. Entonces, en este caso con los nombres seleccionados, realizo los mismos pasos que indica la gráfica. Formato condicional, resaltar reglas de celdas y selecciono valores duplicados. En esta nueva ventana simplemente le doy a aceptar. Para este caso entonces se han puesto en fondo rosado, letra roja, los nombres que están duplicados o repetidos en esa lista. Si por el contrario, por ejemplo, en vez de Marisol escribo el nombre Juan y le doy Enter, este automáticamente me indicará si ese nombre ya existe en esa lista. El mismo procedimiento se puede realizar con respecto a los números. Selecciono todos los números con Control Shift y la flecha hacia abajo y realizo el mismo proceso. Aquí le damos a aceptar. Notamos entonces que los números que están duplicados o repetidos en esa lista se han marcado en color rojo. Si por el contrario escribo algún nuevo número aquí, por ejemplo el número 50 y le doy Enter, automáticamente me indicará si ese número ya existe o no. Una característica muy importante es el control de este tipo de información. Por ejemplo, se necesita quitar esta característica pero solamente de la columna que tiene los números. Ubicamos el cursor desde el primer dato, seleccionamos hacia abajo con Control Shift y la flecha hacia abajo, abrimos el formato condicional y esta vez le decimos borrar reglas, pero escogemos la primera opción, la que dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. Esto automáticamente me ha quitado la característica y la opción gráfica de esa columna de datos. Voy a presionar Control Z en este momento para regresar a dejarlo como estaba. Pero ahora la opción que voy a utilizar es eliminar por completo todas las características gráficas de esta hoja. Para no tener que hacerlo con cada una de las columnas que ya lo tiene, el cursor puede estar ubicado en cualquier sitio. Seleccionamos formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. En este caso entonces lo que va a realizar es eliminar todas las características gráficas de esa hoja en particular en Excel, no afectan las demás. Se observa entonces que ahora la característica gráfica ha desaparecido. Tenemos entonces el control de ubicarlo o quitarlo con respecto a la hoja. Pasando al siguiente ejercicio con Control avanzar página, donde nos indica iguales, vamos a realizar el mismo procedimiento pero con una característica un poco diferente. El enunciado nos dice, seleccione los nombres desde la fila 5 hasta la fila 22. Los he seleccionado y ahora dice realice los pasos indicados en la gráfica. Entonces selecciono formato condicional, resaltar reglas de celdas y es igual a. En este momento, en esta ventana que aparece aquí, el cursor está intermitente esperando un dato específico. Para este caso yo la voy a escoger la opción de la celda B1 y le doy Enter. Significa entonces que si el nombre que yo escriba en la celda B1 existe en la lista, automáticamente esta se marcará con la característica gráfica que le he indicado. Por ejemplo, voy a escribir el nombre Juan. Automáticamente me indica si ese nombre ya existe o no. Entonces esto es ideal para cuando se está realizando una base de datos saber si el dato ya existe o no en esa lista. El mismo procedimiento se puede realizar con los números. Señalamos toda la columna de los números, selecciono formato condicional, resaltar reglas de celdas y es igual a. En este caso el cursor me ha seleccionado un número cualquiera. Sin necesidad de hacerle un clic, voy a hacerle clic donde está la celda B2 y le doy a aceptar. Si ese número ya existe, automáticamente me lo marcará con el color. Por ejemplo, voy a escribir el número 30 y le doy Enter. Automáticamente me lo selecciona. Quiere decir esto que entonces, si estoy realizando una base de datos, como por ejemplo una cédula, me puede indicar de esa base de datos si la cédula existe o no. Esto es ideal para evitar números duplicados. Pasando a la siguiente hoja con Control avanzar página, vamos a realizar entonces lo siguiente. Según el enunciado nos indica, seleccione solo la columna A desde la fila 2 hasta la fila 22. La realizamos con Control Shift y la flecha hacia abajo. Vamos a realizar los pasos que indica la gráfica. Formato condicional, reglas para valores superiores 10.
Y en este caso, simplemente seleccionamos aceptar. Excel lo que hace aquí es lo siguiente, él compara los números, cuál es el menor y cuál es el mayor. Para eso él sería su rango. Significa entonces que esos son los 10 números más altos de esa lista de selección que tenemos allí. Vamos a modificarlo. Selecciono formato condicional, borrar reglas de toda la hoja. Voy a seleccionar nuevamente los números que están allí, pero esta vez voy a seleccionar entonces los 3 primeros de esa lista. Él automáticamente por omisión me indica 10, pero yo voy a escoger 3 y le doy a aceptar. Significa que esos 3 números son los más altos de esta lista. Por ejemplo, voy a escribir el número 99. Se observa entonces que tenemos 2 veces el 89 y el 91, ya que son los 3 números más altos de esta lista. Si escribo el número 99, entonces me está indicando, como el 89 es el mismo número, siguen siendo los 3 números más altos. Ahora voy a escribir el número 98. Ahora estos son los 3 números más altos. Esto es ideal, por ejemplo, cuando se está realizando unas notas de calificaciones o una competencia. También se puede saber cuáles son los números más bajos. Por ejemplo, en una competencia, digamos bicicletas, entonces sabemos si el competidor utilizó el menor tiempo posible. Los menores tiempos posibles serían los ganadores. Pasando a la siguiente hoja con control avanzar página, la que dice barras, voy a seleccionar los datos según el enunciado. Selecciono todos estos datos y realizo lo mismo que indica en la gráfica. Esta característica aquí lo que hace es lo siguiente. De la lista de los números que él tiene, él busca cuál es el menor y cuál es el mayor. En este caso, los mayores los pintaría con la franja completa desde la izquierda hasta la derecha y los números más pequeños con una franja mucho menor. Si escribo, por ejemplo, el número 0, entonces este no tendría ninguna característica gráfica. Voy a escribir ahora el número 10. Se observa entonces que ha crecido. Pero se tiene que tener especial cuidado con lo siguiente. Lo ideal es que los números que se hayan seleccionado sean muy parecidos entre sí. Por ejemplo, todos estos números tienen 2 dígitos. Si por el contrario voy a escribir el número 1000, toda la escala gráfica se ha reducido porque se está comparando con el número más pequeño y el número más grande. En este caso, este ejemplo no tendría ningún sentido. Por ejemplo, voy a escribir el número 1.000.000. Ni siquiera las gráficas alcanzan a salir en esta selección. Entonces se aconseja que los números que se hayan escrito, si queremos que tenga esta característica, sean por lo menos del mismo rango y que no hayan estas diferencias tan enormes. Pasando a la siguiente hoja donde dice iconos, aquí hay una característica bastante importante. El proceso es largo y se necesita tener lógica y sentido común. Según el enunciado nos dice, seleccione los datos desde la columna A, de la columna A desde la fila 2 hasta la fila 22. Y se realizan los mismos pasos indicados en la gráfica. Seleccionamos formato condicional, conjunto de iconos, pero esta vez voy a escoger la opción que dice más reglas. En este caso tengo una gráfica que me indica todas las características que le puedo realizar a la lista de allí seleccionada. Es aconsejable, primero que todo, antes de realizar cualquier característica sobre esta nueva ventana, seleccionar donde dice tipo las 2 opciones que dicen número. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Según el enunciado que está en la columna C, dice los números mayores o iguales a 75 en color verde. Entonces aquí escribo el número 75. No importa que el 0 esté a la izquierda, esto no va a ser ninguna característica diferente. Lo que sí debo hacer es presionar la tecla tabulador con el fin de que la imagen se actualice con respecto a los límites. Al darle tabulador, en la parte de abajo aparece el botón amarillo que dice cuando es menor de 75 y, según el enunciado de la columna C, dice los números entre 26 y 74 en botón amarillo. Entonces aquí voy a escribir el número 26 y le doy tabulador. Ahora la característica matemática está completa. Si lo leemos pasaría lo siguiente. Botón verde cuando el valor es mayor o igual a 75. Botón amarillo cuando es menor de 75 y mayor o igual a 26. La última opción no habría necesidad de especificarla. Botón rojo cuando es menor de 26. En este caso le voy a dar a aceptar y se observa entonces que la característica gráfica ha cambiado de acuerdo al tipo de número.
Si por el contrario escribo, en vez de C69, escribo el número 10, él automáticamente se colocará en rojo, puesto que esa fue la característica matemática. Voy a escribir, por ejemplo, ahora el número 80. Entonces este se coloca en verde, porque está en el rango de 75 o mayor de 75. Pero ahora yo necesito hacer lo siguiente. Necesito entonces editar esta característica gráfica porque necesito eliminar los números, pero que queden las gráficas. No hay necesidad de seleccionar toda la columna A con los datos, con tal de que el cursor esté en cualquiera de esa lista. Selecciono formato condicional y esta vez voy a escoger la opción que dice administrar reglas. Ahora aquí aparece la misma característica que he usado anteriormente y le digo aquí en este botón editar regla. Volví entonces al mismo cuadro que tenía antes y no tuve necesidad de volverlo a hacer. Ahora lo que voy a realizar es simplemente activar esta casilla que dice mostrar icono únicamente y le doy a aceptar. Luego nuevamente aceptar en esta otra ventana. Se observa entonces que en la columna A los números han desaparecido, pero solamente de la parte visual para Excel para el usuario. Pero si se observa en la parte de arriba donde está la barra de fórmulas, ahí nos indica qué número hay escrito. Es decir, el número no se ha perdido, solamente ha sido reemplazado gráficamente por el dibujo. Ahora voy a volver a editarlo porque los rangos los voy a modificar. Abro el menú formato condicional, administrar reglas, escojo el conjunto de iconos y le digo editar reglas. Resulta que las gráficas aquí se me pintan de una característica que no necesito. Por ejemplo, yo necesito en vez de 75 que sea desde 85 y en este caso hasta 50 el número mayor. No se olvide de darle tabulador para que la gráfica matemáticamente se actualice y le doy a aceptar 2 veces en los 2 rangos. Se observa entonces que ahora la gráfica se ha modificado y son más los colores rojos que los amarillos, puesto que se le ha dado una característica numérica. Para este nuevo ejercicio, el que está en la hoja resaltado, hay que realizar una serie de pasos que están realmente muy técnicos y están específicamente indicados para llegar a realizar toda la tarea. Dice, ¿cómo resolver esta tarea? Resuelva primero el equivalente de porcentaje de acuerdo a las preguntas acertadas con respecto a la cantidad de preguntas en B1. ¿Qué me indica esto? En la celda B1 está el número 50. Supongamos entonces que es un examen que tiene 50 preguntas. En la lista de las personas que están más abajo, el señor Héctor Franco apenas acertó, de esas 50 preguntas, acertó apenas 12. Necesitamos entonces averiguar 12 es el qué porcentaje de ese 50. Para poder encontrarlo colocamos el igual, presiono la flecha que va hacia la izquierda y lo divido por el número 50 que está más arriba. Como el número 50 es una referencia de celda, debo anclarla con la tecla F4 y le doy Enter. En este caso entonces nos da 0,24. Pero ahora yo necesito copiar esa fórmula hasta abajo. Me apoyo en una columna que ya tenga datos y presiono Control y la flecha hacia abajo para poder saltar hasta la última fila de ese enunciado. Y me muevo libremente hacia la derecha. Aquí presiono Control Shift y la flecha que va hacia arriba y aquí presiono Control J para copiar todas las fórmulas. Pero esa no es la presentación que realmente necesito. Aprovechando entonces que los datos están seleccionados, voy a presionar Control Shift y el número 5. Esto entonces le dará la presentación del porcentaje de lo que realmente necesito. Luego nos indica, seleccione los datos desde la celda E5 hasta la celda E22 y siga estos pasos. Del menú inicio del grupo estilos, seleccione el icono formato condicional y seleccione nueva regla. Nos sale entonces esta ventana. Dice, de esta ventana selecciona la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Esa frase está aquí abajo. Luego dice, escriba la siguiente fórmula en el rectángulo en blanco debajo de dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Y procedo a escribirla. No importa si se escribe en mayúscula o minúscula. Coloco el igual, coloco la Y, abro el paréntesis y escribo E5. Pero si notan lo siguiente, la celda E5 está solamente anclada a la columna, pero la fila no lo está. Al presionar F4 me va a anclar las dos opciones, tanto la columna como la fila. Si vuelvo a presionar F4, entonces me quitó el anclaje de la columna, pero me dejó anclada la fila. Vuelvo a presionar F4 y esta vez me va a anclar solamente la columna y la fila no la tiene anclada. Si volviera a presionar la tecla F4, esta me quitaría el anclaje de ambas referencias.
Entonces la tecla F4 es cíclica, se debe presionar hasta que tenga la característica que realmente necesito. Continuando con la fórmula, coloco mayor que igual y escribo B2. Esta vez necesito ancladas tanto la columna como la fila, simplemente presiono una sola vez la tecla F4 y cierro paréntesis. El enunciado dice, y seleccione el botón formato, y de la opción relleno vamos a escoger un color pálido, por ejemplo este azul. Selecciono aceptar 2 veces y ahora entonces de esa selección él me ha marcado en azul todas las características que se parezcan a lo que está en la celda B2. Por ejemplo, si yo es en la celda B2 escribo el número 50, entonces se van a pintar todas las personas que cumplen ese porcentaje o mayor de él. Por ejemplo, voy a colocar 75%. Pero lo ideal es que toda la franja, desde la columna A hasta la columna E, estuvieran entonces seleccionadas, es decir, tuvieran ese mismo color. Continuamos entonces con el enunciado. Seleccione cualquier celda de la columna porcentaje, no necesariamente tiene que estar una de las que ya está pintada. Voy a escoger por ejemplo la celda E7. Del menú inicio y del grupo estilo seleccionamos formato condicional y seleccionamos administrar reglas. Recordamos que es en este sitio donde se pueden editar las características gráficas que hemos realizado. Automáticamente entonces tengo la fórmula y nos dice lo siguiente. El rango que está en el grupo se aplica a está de la siguiente forma: E5 anclado, E22 anclado. Vamos a modificarlo para que quede A5, entonces quito esa E y coloco una A. No importa si al escribirla les queda en minúscula, él igual lo va a tomar de la misma forma y le doy a aceptar. Se observa entonces que ahora toda la franja de la fila número 11, 12 y 14 entonces ahora tienen esta característica. Por ejemplo, voy a modificar el promedio, voy a buscar por ejemplo 90%. Entonces se observa que solamente se pinta el renglón completo de toda la persona, desde la columna A hasta la columna E. Vamos a realizar otros pasos para poderlo dejar mejor aún. Entonces, vamos a cambiar la palabra sí por el número 1 y las palabras no por el número 0 de la columna afiliado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como lo ideal es que Excel haga el trabajo por nosotros, vamos a filtrar esta información. Vamos a presionar Control Shift y la letra L. Al darle la letra L, entonces nos salen los botones del filtro. Voy a abrirlo y voy a quitar la selección para que nos queden las palabras no. Entonces, aquí en donde están los no, los voy a seleccionar todos y los voy a suprimir. Luego coloco el número 0 y selecciono toda la columna y le doy Control J. Ahora, en este caso entonces todo lo que aparecía en no aparece en un 0. Vuelvo a abrir el filtro y esta vez selecciono la palabra sí. Selecciono todos los datos, le doy suprimir. Coloco el número 1 y ahora necesito todos los números 1 en esa columna. Al quitarle el filtro con Control Shift y la letra L, notamos entonces que las palabras sí ahora están en un 1 y las palabras no están en un 0. Fue de una forma bastante rápida de cambiarlo. Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a seleccionar desde la celda C5 hasta la celda C22 según el enunciado. Ahora, del menú inicio y del grupo estilos seleccionamos el icono formato condicional. Y de allí seleccionamos conjunto de iconos y luego seleccionamos el que dice más reglas. No debemos olvidar que automáticamente cualquier cambio de lo que realizamos nosotros, donde dice tipo debemos cambiarlo a número. Ahora, vamos entonces con lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar una X roja para las personas que tengan el número 0 y vamos a colocar otro icono, por ejemplo, vamos a utilizar el revisado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Del grupo de iconos seleccione el revisado verde para la primera opción. Entonces el revisado verde sería este. Y a este le vamos a colocar el número 1. Recordemos que ese número 0 a la izquierda del número no afecta en nada y allí presionamos tabulador. Entonces ahora vamos a realizar lo siguiente. Necesito entonces que cuando sea un 0 me marque una X roja. Entonces de allí seleccionamos la X roja. Pero nos queda una tercera opción. Esa tercera opción vamos a eliminarla. Abro este cuadro y selecciono la franja que dice no hay icono de esta celda.
Significa entonces que solamente me va a presentar el número 1 con el revisado verde y para el 0 me va a aparecer una X roja. Pero necesito quitar los números. Entonces selecciono el que dice mostrar icono únicamente y le doy a aceptar. Notamos entonces la verificación de lo que ha realizado los números aquí. Para ya finalizar, vamos a realizar la última opción. Necesitamos saber cuántas personas cumplen el promedio que está indicado aquí. Por ejemplo, voy a colocar el 75%. Visualmente, pues para nosotros es fácil ver que apenas 3 personas cumplieron esa característica, pero vamos a dejar que Excel lo haga por nosotros. Aquí colocamos entonces la fórmula contar.si. Recordemos que la fórmula nunca se debe escribir completa. Escribimos las 3 primeras letras, bajamos con la flecha y ubicamos donde está la función. No le van a dar enter. Ahí le damos tabulador. Él automáticamente nos ha escrito la fórmula completa, evita errores y nos regala el paréntesis inicial. Ahora vamos a seleccionar desde la E5 hasta la E22. Bien, punto y coma porque ahora vamos a para el criterio. Colocamos entre comillas mayor o igual que y cierro comillas. Como la tengo que comparar con una celda, entonces coloco el ampersand y selecciono la celda B2. En este caso no hay necesidad de anclarlo porque no la voy a copiar hacia abajo. Y cierro el paréntesis y le doy enter. Para resolver entonces cuántos no cumplen, la función sería, coloco el igual, las 3 primeras letras de la función y escribo contar sí. Selecciono el mismo rango. Le doy punto y coma, abro comillas y le digo menor que, coloco el ampersand y selecciono la celda B2, que es el 75. Recordemos que no hay necesidad de anclarlo, puesto que no lo vamos a copiar hacia abajo. Cierro paréntesis y le doy enter. Significa entonces que solo 3 personas cumplieron el 75% o más y 15 quedaron por fuera. Si modifico este valor, por ejemplo, a 50%, 7 lo cumplieron y 11 no lo cumplieron. Para esta siguiente hoja donde dice exacto, requiere entonces por parte del usuario mayor habilidad. Las condiciones aquí son 4. Nos dice lo siguiente: si el número en la columna A es 0, no se obtiene nada, es decir, sin ningún icono. Si es 5, se obtiene una bandera verde. Cualquier otro valor se obtiene una X roja y si es negativo se obtiene una X roja. El procedimiento sería inicialmente así. Debo seleccionar entonces todos los números. Selecciono formato condicional, conjunto de iconos y más reglas. Observemos entonces que aquí son 4 condiciones, pero aquí en el Excel apenas tenemos 3. De aquí entonces yo puedo seleccionar hasta 5 condiciones máximo. Entonces en este caso voy a seleccionar por ejemplo 4 de ellas, pero no importa que los iconos o los colores no coincidan. Estos se pueden cambiar. Entonces cambiamos todo a números. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Entonces, voy a colocar el icono que realmente me interesa. Observemos entonces la versatilidad que tengo para cambiar el tipo de dibujo o el icono que realmente necesito. Si realmente necesitara muchos más, pues entonces coloco 5 iconos. Recordemos que no importa qué tipo de icono sea, yo más adelante lo puedo cambiar para el que necesite, incluso puedo evitar que no salga ningún icono. Entonces ahora por parte del usuario va a resolver esta tarea que consiste en que coloque iconos aquí, pero que tengan estas características. Si es 0 no se obtiene nada, si es 5 se obtiene una bandera verde, cualquier otro valor se obtiene una X roja y si es negativo se obtiene una X roja. Aquí les doy la bienvenida para que utilicen su lógica y sentido común. Pasemos a la siguiente hoja, la que dice asistencia. Entonces observamos lo siguiente. Tenemos como una lista de asistencia de 18 personas, donde el enunciado donde están nomencladores en la columna AM y AN nos indica el número 1 es asistencia, el número 2 es llegada tarde y el número 3 es una falta. Vamos entonces ahora a colocar esos iconos aquí. Selecciono entonces lo siguiente: todos los datos de la lista. Y ahora voy a realizar lo siguiente. Entonces coloco conjunto de iconos más reglas. Aquí hay una característica importante. Solamente necesito 3 iconos. No importa que sean estas 3 esferas. Pero para solucionar los trabajos en Excel siempre se debe iniciar desde el número mayor hasta el número menor.
En este caso el número mayor es las faltas. Entonces voy a colocar una X roja y le voy a indicar entonces que son el número 3. Le doy tabulador. Ahora necesito una exclamación amarilla para los números 2 y no hay necesidad de especificar el número 1 y simplemente el revisado. En este caso ahora necesito solamente mostrar los iconos. Entonces activo la casilla de mostrar icono únicamente y le doy a aceptar. Entonces en este caso, ahora los números han sido reemplazados por los iconos y realmente se ve mucho mejor. Podemos complementarlo de la siguiente forma. Vamos a contar cuántas faltas tuvo el señor Robinson Villamizar. Entonces utilizo la función contar.si. Recordemos que la fórmula nunca se debe escribir completa. Escribimos las 3 primeras letras, las 4 primeras. Seleccionamos con la flecha la función que necesito y aquí le doy tabulador. No le van a dar enter. Entonces ahora necesito seleccionar todo el rango desde la columna D hasta la columna AH. Y aquí voy a buscar el número 3. Ese es el criterio de búsqueda y cierro paréntesis. El señor Robinson Villamizar, según esto, nunca faltó. Entonces ahora voy a copiarlo hacia abajo. Bueno, vamos con las llegadas tarde. Contar.si, selecciono el mismo rango y el criterio de búsqueda va a ser el número 2, ya que voy a buscar cuántas personas ahí llegaron tarde. Robinson Villamizar nunca llegó tarde. Y copio la fórmula hacia abajo. Y ahora para la asistencia. Entonces necesito contar cuántas veces el número 1 está allí. Pero aquí hay una característica muy especial. Se las voy a mostrar. Voy a utilizar el contar.si y voy a buscar los números unos aquí. Es decir, mi criterio de búsqueda sería el 1. Pero recordemos que si la persona llegó tarde, igual llegó. Entonces debo sumarlo con los que llegaron tarde. Es decir, con el número 2. Entonces estamos contando los que llegaron y los que llegaron tarde. Pues el señor Robinson Villamizar nunca faltó en ese mes. Y copio hacia abajo. Y ahí lo tenemos. Ahora entonces puedo borrar todo este bloque de información y empezar a hacer la lista de asistencia. Por ejemplo, Robinson Villamizar, sí vino, entonces le colocamos el número 1 y automáticamente nos sale el revisado verde. Abigail Montillo, sí vino. Guido Mesa, no viene hoy, entonces es una falta. Andrés Giraldo dice que va a llegar tarde. Y así sucesivamente con respecto a los números que vamos a escribir en esta lista. Realmente se vuelve muy atractivo la tabla. Pero hay otra característica. Él solamente nos acepta el 1, el 2 y el 3. Pero ¿qué pasa si escribo el 4? Lo va a tomar igual como el número mayor y va a funcionar. Voy a escribir el número 10, igual va a funcionar. Vamos entonces a modificar esta característica. Realmente no quiero que tenga esta presentación. Entonces vamos a hacer esto. Seleccionamos el bloque completo de la información. Abrimos el menú Datos y de allí seleccionamos Validación de datos. En este caso entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar número entero donde dice permitir. El número mínimo sería el 1 y el número máximo sería el 3, ya que quiero que la persona o el usuario que esté realizando este trabajo no vaya a escribir por error el número 4. Pero vamos a colocarle una característica muy atractiva. Como ya le hemos dado los límites, tanto mínimo como máximo, voy a abrir el que dice mensaje de error y voy a colocar aquí en título, en mayúscula sostenida, fuera de rango. Donde dice mensaje de error voy a colocar lo siguiente. Escriba un número entre 1 y 3. Le doy enter. Entonces sería así. 1 igual a asistencia. Y le doy enter. 2 igual a llegada tarde. Y 3 igual falta. Y le doy aceptar. Entonces, vuelvo a tomar lista. Robinson Villamizar, sí vino. Abigail Montillo, sí vino. Guido Mesa, dice que llega tarde. Andrés Giraldo, no viene hoy. Efraín Vanegas, y aquí es donde voy a colocar el error. Voy a colocar el número 4 y le doy enter. Observamos entonces en la bonita ventana que sale allí. Dice fuera de rango, escribe un número entre el 1 y el 3. Por más de que lo intente, no deja entrar el número, sino solamente el rango que se le ha especificado.
Entonces voy a colocar ahora el número 3 y efectivamente sí dejó entrar el dato. Esta es una nueva característica que pueden utilizar cuando tengan que realizar llenado de información con respecto a una lista.